Molt bona nit, Vilafranca, com estem? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora del Zadar, per arrencar un dia més a Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, emprenedoria, sostenibilitat i molt més. Avui a Canviant Patrons parlem de memòria, de referents i de totes aquelles històries que durant massa temps han quedat fora dels llibres. Ens acompanya la Marisol Garcia, creadora del projecte Matriosques de Mujer, una iniciativa que rescata i explica la vida de dones extraordinàries del passat que sovint han quedat invisibilitzades. Som-hi! Molt bona nit, Marisol, com estàs? Hola, molt bona nit, molt bé. Encantada d'estar aquí al teu programa, així que gràcies. Un superplaer que ens acompanyis, amb moltes ganes de descobrir aquest superprojecte. Per començar, anem a contextualitzar una miqueta, no? D'on neix Matriosques de Mujer? Matrioska de Mujer se va evolucionando por sí mismo a lo largo de muchísimos años, muchos años. No nace de algo... Bueno, sí, es verdad. Ahora que dices, sí que nace de algo puntual en el momento en el que voy a apuntar a mi libreta roja una mujer más y digo, ostras, aquí debería hablar de ellas, ¿no? Pero lo que te quería, para enlazar un poco lo que te decía antes, yo llevo durante muchísimos años, desde la época de la facultad, en donde por primera vez oí una mujer que me apuntaban, porque simplemente me apuntaban, y me pareció muy interesante para estirar y no había documentación de la que estirar. Entonces, pues a raíz de ahí compro una libreta para apuntarla y que no se me olvide, y esa libreta se va nutriendo a lo largo de los años con el nombre de otras mujeres que yo las apunto en un principio, pero que luego pues voy indagando, voy leyendo sobre ellas. Al principio a duras penas, porque apenas hay información de ellas, pero con el paso de los años pues hay más mujeres que van investigando sobre ellas y entonces va habiendo más libros, va habiendo más documentación y bueno, nutriendo esa libreta, pero nace desde hace muy poquito, pero elaborándose haciendo xup-xup desde hace mucho. I com fas aquest salt a les xarxes socials que has fet ara? Allà ho estàs patant moltíssim. Sí, ostras, tenemos una comunidad bastante importante y muy agradecida además. Sí, estamos casi ya a punto, 77.000, wow. casi en los 80.000 seguidores. Y pues nace, pues eso, hace como un año cuando decido eso, que pues era el momento de poder hablar de ellas y dar a conocerlas. Y... Quina passada. Dius que portes tota la vida, no?, apuntant aquests noms de dones que han quedat oblidats, i t'he de preguntar, quina és aquella història que tu t'ha marcat més? Alguna dona que diguis, ostres, és que ha quedat superoblidadíssima, però a mi, no?, és molt important donar a conèixer la seva història. Ostras, me va a ser difícil elegir una solo porque... Cuando empiezas a conocerlas, en realidad es que yo hablo de una etapa muy concreta, es principios del siglo XX, hablo de esas mujeres de principios del siglo XX y en realidad es toda una generación de mujeres. Entonces, destacar a una es un poco difícil porque a mí me impacta la generación, esas mujeres, qué es lo que nos aportaron, qué es lo que hicieron, cómo es que a mí lo que me asombra es que cómo todo lo que llegaron a poner en marcha, todo lo que escribieron o todas las iniciativas en diferentes campos, ¿no? Hicieron, ¿cómo es que no nos ha llegado nada? ¿No? ¿Cómo es que no sepamos nada de ellas? Si he de destacarte alguna y pues para que si quien nos está oyendo pues empieza a decir, a mí personalmente... me llama mucho la atención Carmen de Burgos. Supongo que porque yo la descubrí, porque yo también soy periodista, porque todo lo que empezó a hacer ella en una columna propia diaria en un periódico, pues sabiendo las dificultades que hay para escribir según qué, ¿no?, y según sobre qué temas, porque ya en nuestra generación, en nuestra época, es difícil por todos las trabas que encuentras, ¿no? El director que está al lado te dice sobre esto no escribas, o el que llama de turno por teléfono, incluso en las redes sociales nos van diciendo, ¿y esto qué?, ¿no? Pero
Pues eso, Carmen de Burgos, no solo porque era periodista, sino por cómo decidió vivir su vida como realmente ella creía que debía vivirla. Y debía vivirla sin un hombre a su lado que la tuviera que maltratar, lejos de su ciudad, porque allí la censuraban, a pesar de que tuviera 40 años a principios de siglo, que parece, ¿no?, que hoy teniendo 40, ¿no?, parece que ya es una edad, pues imagínate a principios de siglo, una mujer mayor que llega a la ciudad, que decide continuar su trabajo como periodista, se hace periodista y yo qué sé, es que incluso pues realmente puede encontrar el amor a los 40 años con un hombre joven de 20, ¿no? Toma ya. Ah, que sí, toma ya, Toma pues ya. dices, ole. Pues no sé, mujeres así son las que me llaman mucho la atención y decidí hablar de ellas. Carmen de Burgos, una de ellas, claro. Creus que hi ha hagut una evolució en el rol de la dona? Tu que fa tant que l'estudies, creus que estem evolucionant com a societat? Creus que estem en un punt on el feminisme ja coexisteix d'una forma activa, de forma social? Responder a esa pregunta es muy, muy complicado porque hoy en día hay muchas aristas, ¿no? Además, fíjate, hace nada hemos celebrado el 8M y dentro del feminismo hay incluso separaciones, ¿no? Pues, bueno, yo estoy más con esta ideología, yo estoy más con la otra. Recogiendo tu pregunta de que si hemos evolucionado, yo lo que sí que me doy cuenta y de hecho es lo que quiero poner en valor en mi cuenta o en Matrioscas de Mujer, que es el proyecto que intento poner hablar de él, es que las mujeres evolucionaron mucho a principios de siglo, abrieron camino. Bueno, más que abrir camino, abrieron auténticas autopistas. Lo que pasa que hubo un frenazo y un parón muy importante, que supongo que es evidente, que fue el franquismo, pero desde que a principios de siglo la mujer empieza a mirar a las sufragistas y todo lo que ellas decían, y de cómo aquí en España, que también, bueno, también me limito, yo al final estoy especializada en mujeres de principios de siglo y españolas, que es lo que me he estado documentando. Pues sobre esas mujeres españolas empezaron a mirar a las sufragistas inglesas y tal, americanas, y empezaron a cuestionarse y a decir por qué no ellas también. En esas primeras épocas del siglo XX, con la Segunda República Española fue cuando se dio todo, tanto políticamente como socialmente, se abrió para que ellas pudieran tener iniciativas interesantes, desde la formación, entrando a la universidad, pues también políticamente para que se les dejara votar, incluso para que pudieran divorciarse, para el aborto, todo eso que parece que es cosa nuestra de hoy, ¿no? Pues no, ya se empezaron a poner las bases en esa época. Wow. Hasta que, bueno, llega el franquismo, llega el parón, llega la censura y ahí es cuando se corta todo. Y es cuando a las mujeres se les dice, no, tú ver, oír y callar en casa y sin decir nada. De hecho, yo cuando, ahora que me doy más cuenta que soy mayor y que recapacito sobre aquellas cosas, yo recuerdo que de pequeña tenía la abuela de una de mis amigas, me llamaba mucho la atención porque cuando yo era pequeña, su abuela era una mujer que siempre iba muy pintada, con unos labios rojos, era como muy brillante la mujer. Y es que ella tenía tenía un posicionamiento como mujer muy diferente a lo que luego fue su hija y lo que luego pues fue esa otra señora, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como que hubo un corte de dos generaciones que ni nuestras abuelas eran iguales, porque habían pasado el franquismo, ni nuestras madres fueron iguales, aunque, bueno, yo porque soy del 70, ¿no? Pero los que sois del 80 al 90, vuestras madres son ya de la generación de los años 80, ¿no? Han crecido de otra manera, pero lo que quiero decir que es que incluso nosotras cuando veíamos a las abuelas o a aquellas bisabuelas, tenían un posicionamiento en la sociedad que luego las abuelas no tuvieron, ¿no?
porque eran ellas, estaban allí con sus labios rojos y ¿por qué no? Quina passada. Quan comparteixes totes aquestes històries per xarxes, cosa que em sembla super necessari perquè els llibres d'història pràcticament no hi surten, no? Les dones estudia més la figura masculina. Quina reacció reps? Yo recibo, cuando doy conferencias, por ejemplo, o talleres, las caras de sorpresa, ala, explícame más, qué corto se ha hecho esto, dónde puedo indagar más, siempre este tipo de curiosidades. Pero bueno, por fortuna, creo que cada vez somos más las que tenemos como un compromiso para sacar a la luz a aquellas mujeres que fueron brillantes, que fueron muy adelantadas y que en realidad mi proyecto se llama Matrioscas porque yo lo que quiero hacerte reflexionar es que dentro de ti como mujer hay muchísimas otras que son las que te han nutrido y que son las que te han hecho ser la mujer que tú eres hoy en día, ¿no? Y yo te invito entonces en las redes sociales, pero también en la página web, en donde en el blog pues hablo de estas figuras, pues te hablo sobre ellas. Y igual que a mí me sentí mucho más identificada con una periodista, pues a ti te puedes sentir más identificada con una médico, la primera médico, o con una científica, o con la primera psicóloga, o la primera mujer que se puso a volar, ¿no? Y que fue en aquella época y que dejó sentado a muchísimos hombres. Vaja. Per què creus que és que surt tan poc les dones als llibres d'història a l'escola? Sale poco deliberadamente. Primero porque hubo una época en la que ese tipo de mujer no les interesaba. Por ejemplo, cogiendo otra vez el hilo de Carmen de Burgos, ya que hemos hablado y la hemos presentado un poquito antes, pero Carmen de Burgos, como periodista y escritora, escribió muchísimos libros, muchos, en donde hablaba, pues eso, de por qué la mujer, que ella lo había sufrido, porque una mujer que sufre malos tratos en su casa y que, bueno, que igual la pareja se ha podido equivocar, ¿no? Porque no puede decidir separarse, divorciarse y volver a empezar de nuevo. Bueno, pues esta mujer habló de divorcio. O habló de la importancia que en aquella época tenía que las mujeres también se formaran, que no solamente aprendieran los hombres, sino también las mujeres. Ella incluso, que murió casi así, dando una conferencia sobre sexualidad a las mujeres, ¿no? Para decirles tener mucho cuidado, primero, con lo que os pueden contagiar, pero segundo, para tener técnicas para no tener tantos hijos, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es que escribió muchísimo y luego sus libros estuvieron dentro de la lista de libros prohibidos, por ejemplo. Entonces, pues como ella, muchísimas otras. O sea, luego no se hablaba de lo que habían hecho según qué mujeres, de lo que habían descubierto, de lo que habían indagado, de los proyectos que habían puesto en marcha, porque todo eso con la guerra primero se acabó, pero segundo porque no hubo la oportunidad de volver a iniciarlos, porque aquellas mujeres ja no estaven en ese camino. Sí, quina passada. De veritat, jo t'admiro molt pel que fas, ho trobo supernecessari. Que facis aquesta labor, no?, final d'investigació i que recuperis i això. Gràcies. Has dit, no?, que has treballat, has buscat i has indagat en les vides de moltes dones que han quedat oblidades. Ens podries dir quin perfil són? Perquè, hòstia, científiques, no?, has dit metges... Com aquestes dones van obrir camí també en l'educació? Perquè imagino que no se les acollia tan bé com un home, una dona que volgués estudiar medicina en l'època. Que va, bueno, la primera que va ser Dolors Aleu, era de Barcelona y a esta señora la recibían en las puertas de la universidad a pedradas, sus compañeros, porque es que para ellos que una mujer fuera a la universidad a estudiar era una provocación. Tienes que pensar que además en aquella época se pensaba que la mujer no era tan inteligente. ¿En serio? Sí. Claro. Madre mía, madre mía. Se ponía en cuestión la inteligencia de la mujer, porque se pensaba que la mujer, hay escritos, incluso informes,
que se decía que la mujer era mucho más sensitiva, ¿no? Tenía mucho más capacidad de sentir, pero no tanto de pensar. Entonces, claro, la mujer es que parte de un cero para intentar demostrar muchísimas cosas. Incluso yo creo que hoy en día, nosotras como mujeres, la mujer de hoy en día, también tenemos como esa cosa aprendida que nadie nos lo ha enseñado deliberadamente o nos lo ha enseñado de tú tienes que hacerlo así, pero es como que aprendemos a que hay que demostrar casi el doble para poder ¿no? hacer cosas, tener proyectos, poner iniciativas, conseguir un trabajo, escalar dentro del trabajo. Las mujeres en sí somos muy perfeccionistas porque, que para nosotras se nos ponga en duda el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces imagínate para una mujer de hoy esto, pues para ellas, pues en la medicina, pues para ir a la universidad, dificilísimo, pero es que para cualquier cosa. Y hablo de muchísimos ámbitos, no solamente, también dentro del el artístico, la basana artística, porque hay desde pintoras, por ejemplo, Lluïsa Vidal, que era extraordinaria, incluso muy reconocida por sus contemporáneos, por ejemplo, por Casals o por Rossinyol, como reconocida como una de las grandes dentro del modernismo en pintura. Y tenía además, era muy peculiar la forma en cómo pintaba y bueno, pues ella murió muy joven porque murió con la gripe española de 1818 y no pudo dejar en herencia sus cuadros porque en aquel momento burocráticamente una mujer no era pintora, ¿no? ¿Sabes? O sea, Madre entonces, mía. claro, todos esos cuadros que ella había dejado, pues luego hubo otras personas que lo podían firmar o que están por ahí, que no se saben que son de Lluïsa Vidal. Pero, por ejemplo, para darle poco importancia al trabajo que habían hecho las mujeres y para no abrir más de la Dolors Aleu, por ejemplo, cuando luego ya fue capaz ella entró a la universidad, que era lo que te había explicado, se hizo doctora, médico, abrió una consulta en la Rambla Cataluña, ella se hizo ginecóloga. Te puedes imaginar por qué, ¿no? Porque veía que en las mujeres era súper importante. Mucho. Mucho. No, si hoy en día lo que buscamos es una ginecóloga, pues en aquella época también. Y todas las vidas sanitarias de sus clientas, todos los informes que ella había hecho, los estudios que había hecho. Cuando ella murió, su marido, pues aquella habitación donde ella estaba, que pasaba consulta, es de, bueno, voy a aprovechar esta habitación, ¿no? Para algo, pintó y todo lo que había cogió y lo tiró y lo quemó. Como si no hubiese existido, ¿eh? Y no tenemos apenas nada de Dolors Aleu, porque se quemó, porque lo quemaron. Qué fuerte. ¿Sabes? Es que claro, es que no se le daba importancia. Me parece muy fuerte. Y además, no sé, si no estoy en lo cierto, me puedes... No, pero sí. Creo que ha habido hombres, ¿no?, muy destacados en ámbitos científicos o artísticos, que luego, al pasar la historia y el descubrir y indagar y tal, se ha descubierto que realmente la mayoría de descubrimientos o la mayoría de cuadros era de sus mujeres. Eso ha pasado mucho más de lo que debería haber pasado. Pero no solamente cuadros, o sea, libros, hay escrituras, sí, libros, escritoras, científicas, es que un montón, sí. Pero, por ejemplo, es que te voy a explicar el caso de María de la Olejárrega. Ella es escritora, ¿vale? Y hoy se sabe que detrás de los libros tan importantes, o partituras, por ejemplo, el concierto del amor brujo de Falla, pues lo que estaba el escrito es de ella.
Pero claro, se lo había llevado su marido, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que es que en aquella época no es que ella ella escribía y dejaba que su marido firmara, pero como una simple, bueno, yo escribo y tú firmas, Como ¿no? lo normal de la época, claro, ¿no? ellas tampoco le daban la importancia que igual debería haber tenido, pero porque es que eran otras circunstancias, otras cosas, ¿no? No sé. Es complicado, pero sí, lo que tú estás diciendo, hay un montón de... Crec que és tan important... O sigui, jo, de fet, crec que has d'escriure un llibre perquè penso que és molt important que tinguem clar, ja totes les dones, d'on venim. Perquè, com bé dius nom al nom de les matriosques, nosaltres venim d'allà i el no oblidar-nos-en, sobretot avui en dia que veig... jo no sóc molt de xarxes, no? Però a vegades entres al TikTok i veus que tornen uns discursos una mica perillosos, no? I la història s'ha de saber perquè si no estàs condemnat a repetir-la. Totalmente de acuerdo contigo, porque es importante saber de dónde venimos, pero para entender el presente y sobre todo para saber cómo encaminarnos hacia el futuro. Porque yo doy charlas y tal, pero también voy a los institutos y... Claro, a nosotras nos han enseñado un poco, o tenemos ese discurso integrado de que nuestras abuelas o nuestras madres nos decían, tú, nena, estudia, que el día de mañana no tengas que depender de un hombre para ser independiente. Sí, es algo que tenemos a fuego, ¿sí? Totalmente. Vale. Pues este discurso igual entre la gente joven ya no está tan dicho, y cuando yo voy explicando de la importancia de las mujeres y tal, hay algunas chicas que me dicen, pero no importa, si hoy ya somos iguales. A ver, no. Claro, yo qué sé, ellos tienen otro concepto y sí, es lo que tú dices, hay que tener mucho cuidado porque no todo está ya ganado. Que no, yo creo que la palabra tampoco es ganar, pero que no todo está conseguido, y lo que hemos conseguido, al menos las mujeres, yo que sé, del voto o de poder abortar, que mira... Que ya nos cuesta, que esto es difícil. Sí, que mira cómo están las últimas leyes, ¿no? Pero derechos que ya hemos conseguido hay que tener cuidado porque podemos ir hacia atrás y igual de fácil que lo hemos conseguido, igual de fácil no lo pueden quitar. Y tenemos que ser conscientes de que si hay que ir a votar, da igual que no tengamos claro a quién, pero vamos a ejercer el voto para que se vea que bueno, ya las que lucharon por que nosotros pudiéramos votar, al menos, aunque sea en blanco, Totalmente. ¿no? Pero que ya que lucharon tanto, o que vean que ahí Vota hay para que no ganen los otros, ya está. Ya. Sí, pero al menos, no sé, moralmente, ¿no? Con todo lo que lucharon, yo pongo ahí mi voto. Qué aunque guay. sea una papeleta que no sirva para nada. Pero está ahí. Pero está ahí. Hago el gesto de ir a luchar y que vean muchas mujeres yendo a votar, aunque no se sepa el qué. Totalment. Sí, creus que sí. O sigui, vull dir, si una dona d'avui en dia ens obrissin com una matriosca, què creus que hi hauria dintre? Mira, yo precisamente en los talleres empiezo con este ejercicio. Ui, m'encanta, aviam, exercicis, vinga. Claro, entonces les digo a las que están en el taller, decirme, como si fuera una matriosca, quiénes son las mujeres que han impactado en tu vida como para que tú seas lo que hoy eres. Bueno, casi siempre salen familiares, desde la abuela, la madre, alguna tía. En contadas ocasiones puede salir alguna mujer referente como, yo qué sé, pero siempre internacional, nunca ni catalana ni del propio pueblo, por ejemplo. Es verdad. Referentes franceses pero incluso no ni de aquella época, igual de los 70. La Pericot últimamente también sale mucho como referente porque yo creo que nos ha impactado a las mujeres y nos ha hecho recapacitar sobre el discurso que ella tiene y nos encanta. Pero cuando abrimos esas matrioscas, salen mujeres dentro del ámbito de la familia, dentro del ámbito formativo, alguna profesora cuando eras pequeña y tal, y poco más.
És veritat. No sale mucho más. En cambio, cuando ese ejercicio lo haces en un hombre, sí que es verdad que tiene peso seguramente a algún familiar, pero hay más referentes. Sí, Por ejemplo, ellos muchas veces dicen, bueno, pues si yo quiero ser emprendedor, ¿no? Pues hace unos años era el de Tesla. Sí, Elon Musk. M'has dit això i al moment m'ha vingut Elon Musk. En canvi, si t'he de dir d'una dona emprenedora que ho hagi patat moltíssim, ja m'ho he de pensar. No salen. És molt fort. De fet, no em sé el nom. T'anava a dir jo de l'àmbit de la moda, no? La que va fundar Nastigal. Però és que no em sé el nom. No salen. Qué fuerte. Y yo conocí al de Elon Musk por este ejercicio, con unos chicos que me decían tal y cual. Y yo pensé, ¿quién es este señor? Claro, luego digo, anda, mira, es el que me decían, el de Tesla, el de X. Bueno, pues vaya referente. Sí, no és el millor, ¿eh? Bueno, en aquella época era solamente el que... como un señor de negocios, pero... S'ha deixat perdre molt. Ha evolucionado de una forma. Pero sí, es así, fíjate. Quina passada. Què podem fer com a societat, no?, perquè això canvi? Como mujeres, ser conscientes de que nuestra identidad la forman, sí, pues eso, integrantes de nuestra familia, es verdad, pero también muchísimas otras mujeres que a estos familiares les han enviado los mensajes. Así como a nosotros, la Giselle Pericot nos ha lanzado un mensaje muy potente. Mucho. Sí, y que nos ha calado, y que igual a la hora de según afrontar según qué problemas sexuales, igual vamos a tener presente lo que nos ha dicho esta señora. A ellas, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, también le impactaron según qué mensajes que les llegaban. Porque hoy tenemos la impresión de que, bueno, como tenemos redes sociales, estamos como muy conectados, podemos leer y tal. Ellas, dentro de sus posibilidades, también estaban muy conectadas. Por ejemplo, Frederica Montseny, que es una política catalana, la llamaban la señora que parla, la señora que habla, porque era una señora muy elocuente que llenaba... Iba a decirte estadios de fútbol, pero no, en aquella época era plazas de toros. L'equivalent, ¿eh? Plazas de toros. Llenaba plazas de toros y la gente trabajadora iba a escucharla y lanzaba unos mensajes muy, muy, muy potentes. Muy, bueno, pues para aquella época que les hacían reflexionar, pero a las mujeres y a los hombres, ¿sabes? O sea que sí, es verdad que igual no tenían tanta facilidad para la lectura, para leer y tal, pero les llegaban los mensajes. Entonces, dentro de nosotras, nuestras abuelas también tenían, y ser conscientes de eso, tenían su posicionamiento dentro de la sociedad y que nos abrieron todas esas puertas que hoy tenemos que recoger. Que bonic. No em puc creure que ens queden 2 minuts de programa. Llavors, abans de marxar, t'agradaria donar algun consell, no?, d'algú que t'hagi ensenyat a aprendre tantes històries i donar-los veu? Un consell? Ostres, no sé, sóc molt dolenta pels consells. No, amb lo sàvia que ets, no m'ho crec, no. Això. Ets super sàvia, jo t'admiro moltíssim. T'ho dic de veritat. No, ostres, però no sé, igual que leamos más, que recapacitemos más, que abramos más los ojos, que no todo es ni blanco ni negro, que hay muchísimos grises, muchísimas aristas y que no darlo todo por sentado. Uau, veus com sí que ets sàvia. On et poden seguir, els oients? Pues mira, per exemple, a Instagram, a Matrioscas de Mujer, si em busqueu jo crec que allà surto. I bueno, hi ha la pàgina web, Matrioscas de Mujer. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a tu, ha estat un plaer. Per compartir, ha estat un regal tenir-te i... Que fàcil ho fas. No, home... Amb aquest somriure tan xulo. No, molt bé, endavant. De veritat, molt agraïda i admiració profunda. Gràcies. Seguirem canviant patrons. Bona nit. Canviant patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.